Hola, muy buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día, tarde o noche según la hora que estés escuchando este podcast. El día de hoy probablemente se vaya a escuchar un poquito de lluvia, no sé si se escuchará, pero sí está lloviendo bastante fuerte. Pero ya va bastante tiempo de que me he atrasado con esto, entonces decidí grabarlo en este momento porque me nacía. La verdad, sentía la necesidad de querer grabar este capítulo. En capítulos anteriores hablé un poco sobre recomendaciones de películas, sobre un poquito el agradecimiento de todo el apoyo que me han dado, de, de cómo seguían mi situación en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Si no los has escuchado, te recomiendo que puedes ir a escucharlos luego de que termines de escuchar este. En este me gustaría enfocarme mucho en un tema en especial en el que probablemente luego volvamos a tocar, pero de una forma más detenida y con un experimento un poco más interesante. Esta vez quiero hablar sobre la gente que nos rodea. Eh, Como recomendación de película que justamente va con este tema, hay una película que se llama The Green Book, perdón mi inglés, el libro verde, que era el libro que hace mucho tiempo usaban en Estados Unidos para lo que eran las personas de color o las personas negras, que distanciaba de los comercios en los que podían estar lo que se le decía a los blancos y lo que se le decían los negros. Es una película excelente. Mahershala Ali hace un papel increíble que siento que está muy bien llevado, muy bien desarrollado y logra dar en el punto que se tiene que dar y no es como otras películas que trata de incluir notas, de incluir cosas, de tratar de ser tan para todos que al final no acaba siendo para nadie porque termina quedando en el olvido. Pero bueno, esa es mi recomendación esta semana, así que pueden ir a verla. Una pequeña hipnosis para saber cómo se enlazan un poquito los temas. La película trata de que Marshall Ali es un negro que es músico. eh, Trabaja en un trío, él es el pianista principal y empiezan en una gira de conciertos. Perfecto. Eh, Contratan a un chofer para que le sirva a él y este es blanco y es italiano. Y aunque al principio se ve un poco de ese choque cultural de que al italiano no le caen bien los negros, tanto que en una escena se ve que hay unos negros ayudándole reparando en sí algo de la cocina de ellos y la esposa les regala un poquito de fresco y él, al ver que ellos tomaron en esos vasos, luego de que ellos se van, él agarra los vasos y literalmente los tira a la basura hacia como están. Entonces da a denotar muchísimo el repudio que tiene contra estas personas. Con el desarrollo de la película se ve como que van aflorando una amistad que al final pues es bastante simbólica y da un mensaje bastante bonito, la verdad. Ahora, ¿con qué quería llegar a esto? En que la gente que nos rodea a veces no es lo que parece. Un ejemplo, hace poco un compañero de trabajo que probablemente está escuchando este podcast, Rivel, un abrazo, un saludo. Este, Postdata, si hay algo en lo que probablemente te puedas llegar a ofender, espero no te ofendas. Luego, siempre desde la mejor de las intenciones. Él es un chofer de la empresa. Perfecto, no hay ningún problema.
¿Qué pasa? Que tal vez el hecho de que uno estereotipe o tal vez el hecho de que uno también caiga en el error de pensar que ciertas personas deben ser de cierta forma por estar en X posición, eh, haga que uno piense que deben tener ciertas actitudes, comportamientos, y no ayuda mucho el que los demás compañeros tengan esos mismos tipos de actitudes, valga la redundancia. El asunto es que él es una de las personas que más eh, aprecio, que más quiero de la empresa, porque en verdad hablar con él es sumamente increíble debido a lo culto, a lo respetuoso, a lo amplio. Me disculpo que sonara un poquito la vibración del teléfono. Este, sigo. Es súper, súper, súper amable, respetuoso. De hecho, es una de las personas más queridas de la empresa, al menos de lo que es el sector en la parte en la que yo trabajo. E incluso su mismo comportamiento me ha parecido que incluso le ha gustado hasta a los jefes de arriba. Y él simplemente no hace las cosas por agradar a los de arriba, sino hace las cosas primero, y esto se nota mucho, por agradarse a él mismo. Y con esto logra agradar y respetar a los demás. Entonces esto es muy interesante porque él me cuenta que podría ser una persona que perfectamente podría dedicarse al área de ventas, de administración, puestos empresariales de alto nivel, y yo le veo mucha capacidad a él como para poder manejar bastante más carga y mantener un muchísimo mejor salario. Pero él me cuenta que lo que más ama son los camiones, los cabezales. O sea, los traileros para él es así como que el sueño perfecto. Y es gracioso porque es una persona con una capacidad increíble, y a veces menospreciamos ciertos puestos porque pensamos que ese tipo de personas tienen ciertas actitudes. Repito, estereotipamos a la gente por supuesto, y no debería ser así. La gente que nos rodea es diferente, piensa, siente, y el hecho de que trabaje, haga, tenga un gusto específico no significa que esto la haga más o la haga menos. Probablemente sea algo que más bien ha hecho crecer a esa persona, y probablemente sea algo que nosotros podamos obtener y aprender de ellos. Caso muy contrario de un muchacho que llegó a la empresa. Él decía que en su trabajo anterior había sido administrador, había hecho esto, había hecho el otro, pero ¿qué pasa? A mí me quedó con una deuda bastante grande. El día de hoy em, fue despedido por cometer un acto, y, y al final, ¿qué pasó? ¿Dónde quedó todo eso, todos esos puestos? ¿Dónde quedaron todas esas líneas de currículum? ¿Dónde está el respeto hacia sí mismo? Entonces, hay que buscar a una persona por supuesto o por sus ideales y moralidad. Y esto es bastante, bastante interesante. Un ejemplo, otra compañera
de ahí mismo de la empresa, por todo esto de la pandemia, habían separado en dos grupos para la hora del almuerzo, del café, etcétera, que los de bodega y los de transporte comieran en el comedor de abajo. Pues está bien, es donde siempre hemos comido. Pero lo que eran los vendedores y ciertos puestos administrativos que están en otra parte, en un piso aparte, eh, ellos iban a su salón propio. Perfecto. Por temas de que se dieron cuenta de que al final los de arriba no limpiaban las mesas, dejaban las mesas sucias, dejaban basura, dejaban esto, dejaban al final todo desordenado, decidieron decirles que mejor bajaran. En ese tiempo, todos los de bodega nos encargábamos siempre de mantener las mesas limpias, las sillas acomodadas, todo ordenado y todo limpio, porque precisamente nos gusta mantener las cosas así. Volvieron ellos abajo, volvió el desorden, regueros de café, esto, el otro. Entonces vienen las quejas. Los de arriba empiezan a decir que nosotros somos unos cochinos, que lo que son el área de bodega y transporte son unos cerdos, que etcétera, 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 etcétera. Pues, pues es algo con lo que se ha mantenido y se ha tenido que lidiar durante bastante tiempo, entonces hay que hacer, pero a la vez no, por lo siguiente. La señora que está administrando lo que es esa sede tiene una inclinación bastante clasista, por así decirlo. Ahora le dijeron que debe, porque ella lo que hacía era que calentaba e iba a comer a su cubículo, por así decirlo, a su pequeña oficina. Y a nadie le importaba. Es más, a muchos más bien le alegraba porque era un momento en el que estaban completamente aislados de ella. Y no digo que sea mala persona, sino que sus acciones son repercuten mucho y dan a demostrar una faceta muy brusca a ella, por así decirlo. Y sus ganas de impresionar a los jefes es bastante notoria, aunque se tenga que llevar a cuantos quiera por la cola, como se dice. El asunto es que ahora le dijeron que ya no puede subir y comer en su cubículo. Ahora debe bajar y comer en el comedor con los de bodega, ventas, transporte y puestos administrativos. Pues para no cansarlos mucho con el cuento, la mujer no quiere bajar por nada del mundo, incluso hoy no bajó. Ahora todos los días está sentada al puro frente, está tomando nota de quién entra con mascarilla, de quién no, para mandar amonestación. Eh, Está revisando constantemente quién se pasa, aunque sea un minuto del tiempo de comida, que no está mal, porque todos tenemos nuestro tiempo establecido. Pero al menos yo viajo en bicicleta y me es muy difícil por cuestiones de aire ir con una mascarilla. Y menos con esa mascarilla que es hecha de tela de sombrillas. Es súper calurosa y uno termina con la cara súper empapada. Más por lo que ha respirado, por el calor que se genera ahí, que por otra cosa. Al final una compañera ya al parecer como que se le ha empezado a irritar bastante la piel, pero al final hay que aguantar porque son las reglas de la empresa y dicen de que si no se cumplen entonces no tienen el derecho de devolverlo a la casa y si continúa incumpliendo esto hay despido sin derecho a nada. Perfecto. Pero ella constantemente se le ha visto sin la mascarilla. Ella
no se ha visto que a veces falla en sus métodos de higiene y limpieza por esto de la pandemia. Entonces, si ella es tan fuerte para criticar a los demás, ¿por qué ella juzga tanto cuando la critican a ella? Es una persona bastante complicada, es muy interesante, ella es muy agradable, al menos cuando estamos fuera de horas laborales, o al menos pienso yo que se hace el agradable por ser social, por dar una buena imagen. Entonces, vamos a lo mismo. La gente que nos rodea no es simplemente gente y ya está. Son personas que tienen pensamientos, ideales, y ya sean buenos o malos, no importa su posición, no hay que estereotipar. Tratemos al menos de no. Tratemos incluso hasta de apoyar. Dicen que había un cuento bastante interesante que decía que una empresa, por cuestiones económicas, tuvo que llegar a recortar un poquito lo que eran las compras a proveedores. Una vez llegó un proveedor a buscar vender un producto a esa empresa, y esta persona siempre era muy alegre, trataba de saludar a todo mundo, este, y dar una buena imagen. Llegó donde el señor, le ofreció sus productos, este le dijo que de momento no, y se fue. Él le dijo que no y se fue. Antes de irse, vio al conserje, lo saludó como si fuera el jefe de él mismo, y se marchó. Al tiempo, lo llamaron y le dijeron: venga, queremos una reunión con usted. Para no cansar y hacer más largo el cuento, al final terminaron haciendo un trato muchísimo más beneficioso para él, debido a que se dieron cuenta de que trataban con una persona, no con cualquier vendedor que lo único que tiene en la cabeza es vender. Trataban con alguien que entendía la sensibilidad de cada persona, conocía la importancia de cada labor y persona. Y a esto vamos a lo mismo. Es muy curioso el hecho de que hay mucha gente, tal vez en puestos altos, que no entiende que deberían empatizar un poco más con la gente. Así que como tarea les recomiendo que traten, por lo menos durante esta semana, hasta el próximo podcast, traten, es difícil, pero traten de saludar a todas las personas. A todas las personas es difícil, pero al menos traten de saludar a todas las personas que tengan, ya sea un, una camisa del mismo color que la de ustedes. Si andan en bicicleta, traten de saludar a todos los que anden en bicicleta. Si están en un camión, traten de saludar a todos los que anden en carro. En fin, esto lo digo como un ejemplo, por decirlo así. Ya ustedes podrán poner los parámetros que ustedes decidan, pero traten de saludar, traten de ampliar esa imagen, traten de regalar una sonrisa, traten de abrirse a otras personas. Si preguntan cómo está, dígale: muy bien, usted. Traten de pasar esa buena energía, traten de contagiar un poco de alegría. Ahorita con este tema de la pandemia, muchísima gente está muy deprimida.
y lo más que quiere es tal vez exteriorizar, ver más que una cara triste, ver más que un número de contagiados, ver más que un número de muertos. Y, y tal vez con una sonrisa seamos capaces de poder alegrar un poco el día de esa persona. Pero recordemos que alrededor tenemos personas. Debemos tratar de entenderlas, aunque a veces sus ideales o sus comportamientos sean difíciles. Tratemos de entender el por qué y el para qué, siempre respetando y dando nuestra opinión desde lo más profundo y con la mejor de las intenciones. Mi nombre es Norman Sánchez, esto ha sido el podcast de hoy. Recuerden que pueden buscarme en las redes sociales como Potter Life Podcast en Facebook y en Instagram. También pueden visitar el blog potterlife.blogspot.com, al cual de momento está todavía en edición y actualmente estoy teniendo varios problemas con mi computadora, así que vamos a tener que esperar un poco más. De hecho, el tema de la computadora fue una razón por la que me atrasé bastante para grabar este podcast, pero ya veremos qué pasa, qué nos deparará esta semana. Así que esto ha sido todo por hoy. Que tengan un excelente día, tarde o noche. Y me despido. Bye bye.